Bueno, yo escuché hace algunos minutos el despacho de mi colega Ciara Morris, que entrevistó a la ministra de Educación. Docente que no va a clase recibirá un descuento directo, como aplica el sector privado. O sea, si yo me ausento una semana, yo tengo la plena seguridad que si la ausencia es sin justificación, que a mí me van a aplicar un descuento, tal cual manda la ley. Conmigo está Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda. Buen día. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Oiga, Con mucho gusto. Usted trabajó más que un diputado la semana pasada porque yo la veía todos los días en el órgano legislativo. Yo pensé que la Comisión de Economía y Finanzas, que ya había adelantado semanas atrás discutir el proyecto de ley sobre intereses preferenciales, iba a discutir esto a tambor batiente, pero la discusión fue amplia. Los distintos sectores estuvieron a la hora que convocó el órgano legislativo. Hubo demora, pero me gustaría conocer su conclusión de esta convocatoria, porque ya fue aprobado en primer debate y se espera un segundo debate. Bueno, la buena noticia es que fue aprobado en primer debate, sí, tras un interesante intercambio de ideas, donde al final prevaleció el mejor interés de todos los ciudadanos y creo que en general se respetó el principio para el cual fue creada esta ley, que son dos básicamente. Uno, que desde 1985 los ciudadanos de la República de Panamá tengan el derecho a tener un descuento en el interés que se le cobra a las familias que quieren acceder a un préstamo hipotecario para tener su primera vivienda. Eso lo quiero dejar muy claro. Y el otro factor que impulsó esta ley en el 85 y sigue siendo el mismo el día de hoy, era que hubiese interés de los inversionistas en invertir en la construcción de viviendas y por lo tanto entregar viviendas a las familias que lo necesitan, y a la vez es un incentivo para la inversión, de manera que movamos la economía y, como tú bien señalas, que comencemos a mover esta rueda que está bastante detenida y donde nosotros, el sector construcción y en particular el sector construcción de vivienda, que representamos arriba del 68% de las construcciones en este país, pues tenemos el gran problema de que estamos detenidos, perdiendo trabajadores todos los días. Nosotros estamos a razón de entre 2.000 y 2.300 empleados por mes, que estamos disminuyendo la cantidad de empleo que estamos generando. Creo que eso es importantísimo cuando vamos a tomar decisiones como la ley de interés preferencial. ¿Cuántos proyectos, antes de ir a las modificaciones, cuántos proyectos inmobiliarios se encuentran paralizados a estas alturas? Yo conversé recientemente con un promotor de vivienda del interior del país y él habló de una cifra que a mí me preocupó, 97% en el sector de Azuero, pero quisiera conocer el aproximado a nivel nacional de cómo estamos y cómo podríamos estar una vez esta ley es sancionada, para tener un contraste y que el ciudadano sepa la importancia de esta ley y de la importancia que los sectores se reactiven y generen economía. Bueno, nosotros como Convivienda y CAPAC que yo tengo promotores a nivel nacional, CAPAC también, pero básicamente nosotros hemos contabilizado en los últimos meses, habíamos contabilizado primero 75, ahora hemos contabilizado 80 y me siguen llamando por teléfono toda la semana, proyectos detenidos. De esos hay un porcentaje alto que no va a poder reactivarse porque ya está en una situación crítica. Y hemos perdido alrededor de 5.200 empleos en los últimos 12 meses, pero la cifra más patética es la que nos da precisamente el Mitradel. Nosotros de enero del 2024 a enero del 2025, en esta industria, la construcción de vivienda, hemos perdido 12.000 empleos. Yo creo que eso es fundamental para poder entender la ley, porque hay quienes nos decían en el debate que ojalá hubiésemos podido ser más didácticos. Tal vez nosotros no hemos sido lo suficientemente didácticos, de que las personas entiendan y los que toman decisiones entiendan que sí, esta es una ley que beneficia al inversionista, pero es que al final al que ha beneficiado es al ciudadano panameño, a la familia que eligió a los legisladores que estaban ahí. ¿Y por qué lo digo? En el dato que sacó Convivienda, que hicimos la presentación la semana pasada, te puedo comentar que en el 2024, de cada 100 viviendas que se vendieron, 92 viviendas se vendieron dentro del interés preferencial. ¿Eso qué quiere decir? Que esas familias que compraron
Esas 92 familias que compraron de cada 100 esas viviendas lo hicieron porque había interés preferencial. Es decir, ese descuento que se le hace a la tasa de mercado, que si es 6, se le descontaban 4 y usted solamente pagaba 2% en el préstamo hipotecario de intereses. Yo creo que eso debe quedar muy claro, porque pensar que esta es una ley para favorecer a algunos de los que venden proyectos, pues no era la idea de esta ley. Era una cuestión compartida de beneficios que al final convirtió a la República de Panamá en el país con más propietarios de su vivienda en el mundo. Y aquí quiero hacer un señalamiento. En algún momento hasta se burlaban de esto que yo decía. Yo decía, pero es que no, tal vez yo no estoy entendiendo. Preferimos que una familia esté alquilando toda su vida sin tener nada, a que esa familia tenga una vivienda. La vivienda te da estabilidad, te da paz social, pero te da te convierte en objeto de crédito. Comienzas a tener un patrimonio que legarle a tu familia. En fin, los beneficios son increíbles. Cualquiera en cualquier parte del mundo diría, oye, qué bien, y de hecho nos vienen a visitar para eso. Se están copiando nuestra ley de interés preferencial en otros países vecinos que van a estar cosechando posiblemente los beneficios que nosotros tal vez quisiéramos dejar en algún momento. Así que bueno, lo dejo como una idea. Y se ofrecen mejores condiciones los inversionistas. El inversionista busca dónde invertir su dinero de forma segura y generar una reproducción económica. Y si nuestro vecino Costa Rica ofrece una mejor condición, es evidente que el inversionista va para Costa Rica. Eso sucede en cualquier parte del mundo donde hay mayor condición. Ahora bien, se perdieron aproximadamente 12.000 empleos. ¿Cuánto nos tardará como país recuperar esos 12.000 empleos en el sector construcción? ¿Cuántos meses o cuántos años? Mira, lo bueno de este sector es que en la medida que esto comience a reactivarse, se reactiva todo y es rápido. O sea, hay muy pocas actividades económicas que reactiven tan rápido la economía como el sector construcción. Nosotros creemos que este va a ser un año complicado, pero va a ser un año en que si tomamos las decisiones correctas, vamos a poder reactivar la economía rápidamente y que podríamos estar dando buenas noticias dentro de 3, 6 meses. Ya comenzamos a moverlo todo y comenzamos a dar buenas noticias. Yo creo que al final lo que los ciudadanos panameños necesitan y los que quieren escuchar en la mañana es: tengamos esperanza, tengamos fe de que todo va a mejorar, y usted que estaba listo para comprar su vivienda, que ya no calificó porque se acabó el bono solidario o porque se hicieron más difíciles los requisitos para adquirir una hipoteca, bueno, tengamos esperanza de que con esta nueva ley, esta ley modificada, si se le hacen algunas correcciones, porque todavía necesita hacérsele algunas correcciones a la ley, estoy segura que nosotros podemos reactivar rápidamente la economía. Entre las modificaciones más importantes del proyecto de ley que pasa al segundo debate y que se espera sea discutido a partir de este miércoles, se encuentra en el artículo 3, que trata de los requisitos y condiciones para los préstamos hipotecarios, donde se adicionó el ingreso familiar que no sea superior a los $3.000, que las viviendas hasta 80.000 estén bajo el régimen solidario y el beneficiario no deberá contar con ninguna residencia inscrita en el registro público. Además, entre estas modificaciones, el artículo 7 de tramos preferenciales y condiciones de subsidio estatal, donde se establecieron 2 regiones. La región 1 está compuesta por la provincia de Panamá y Panamá Oeste, la región 2, la provincia de Colón y el resto del país. ¿Por qué se crean estas 2 regiones y ahora cómo queda en el tema de los tramos, que hablaba de porcentaje y tasas de intereses? Bueno, esto de las 2 regiones es inédito. El 76% de las viviendas se construyen precisamente en Panamá y Panamá Oeste, 24% se construyen en el resto del país. Hay unas condiciones que nos expresaron algunos promotores del interior que estuvieron presentes en los debates y sustentaron el punto de por qué una región especial. En esa región 2, que es Colón y el resto del país, se hicieron 2 zonas, la zona de 0 a 80.000 balboas y de 80.000 a 120. Creo que pusieron 5.5 de reducción de la tasa de mercado en 0 a 80.000 y 3 puntos porcentuales en la de 80.001 hasta 120.000.
eso nos deja una duda razonable con relación a quienes califican para una casa hasta $120,000, porque además le agregaron, como usted bien señaló, un límite del ingreso familiar. Y yo creo que aquí es donde tenemos que ir aclarando conceptos. La ley de interés preferencial nunca fue una ley con límites de ingreso. ¿Por qué? Porque era una ley que su único requisito específico era que fuera tu primera vivienda la primera vez, una sola vez. Cualquier ciudadano que iba a comprar su casa por primera vez, el Estado lo apoyaba para tener esa compra, que son la mayoría de los ciudadanos. Como te dije, 92 de cada 100 familias que compraron el año pasado lo hicieron con el interés preferencial. Su primera casa una sola vez. Ahora le ponemos un límite. Esos límites solo existían en el proyecto que se llamaba Bono Solidario de la Vivienda. No tienen nada que ver con el interés preferencial. Entonces han combinado dos temas totalmente diferentes. Un programa del Ministerio de Vivienda con una ley general de la República. Creo que esas cosas tenemos todavía que trabajarlas un poquito para que quede mucho más amplio. ¿Esta modificación afecta o beneficia a las promotoras, a la persona que compra su primera vivienda o al gobierno, que también juega un papel importante? Definitivamente afecta a todos, pero principalmente a la familia que compra su vivienda. Si usted, por ejemplo, en el tramo de 80 a 120,000, si usted es una persona que comienza a trabajar en un banco, si usted es un profesor que se casa y su esposa y usted tienen un salario que exceda los $3,000, pues ya usted no tiene derecho al beneficio del interés preferencial. Estas cosas hay que revisarlas porque, vuelvo e insisto, ese no era el espíritu de esta ley. No hay que poner tope específicamente. A esta ley en particular pareciera que no, pero supongamos que dejes el tope, perfecto. Pero pusiste otro tema en el tramo de 0 a 80,000, pusiste que tiene que cumplir con la norma RBS. Esa era la norma del bono solidario, por eso se llamaba BS. Entonces estás combinando dos cosas. ¿Qué pasa con la norma RBS? Que la resolución que lo creó nada más llegaba hasta $70,000. Aquí estamos hablando del tramo de 0 a 80. O sea, hay temas técnicos que hay que mejorar en esta ley y yo diría que no podemos seguir combinando lo que fue el bono solidario con lo que es ahora el interés preferencial. Pero son cosas que podemos resolver, fíjese. Yo creo que las podemos resolver y que la parte buena es que los tramos ahora para Panamá y Panamá Oeste quedaron de la siguiente manera. Para el tramo de 0 a 80,000 en la región 1, Panamá y Panamá Oeste, 5% de descuento, de 50 a 80, 4.5 y para 80 a 120, 3.25. ¿Qué pasa con el 3.25, por ejemplo? No nos da el suficiente descuento para que las familias que antes calificaban, califiquen ahora. ¿De cuánto por ciento debió ser? Nosotros habíamos pedido o pedimos aún que por lo menos lleguemos al 3.75, por lo menos. Lo ideal hubiese sido 4, pero si no podemos llegar allá, por lo menos 3.75 para cubrir a los que antes cubría esta ley y que ahora ya no estaríamos accediendo. Y yo quiero hacer una observación. Ese panameño, ese ingreso que puede comprar de 80,000 a 120,000, resulta que es el panameño que su salario sí se le hace descuentos. Es el panameño de clase media profesional. Ese panameño de clase media profesional es el que estamos golpeando en este momento con el tema del interés preferencial al dejarlo en 3.25 aquí o en 3 en el interior de la República. Pero creo que podemos hacer los ajustes, yo creo que podemos explicar como los números y al final lo importante es que pronto vamos a tener una ley. Y aquí entra el factor, yo sí te diría que el factor más importante de todo, que son los bancos. Porque de nada nos sirve hacer la mejor ley. De nada, es más, podemos ponerle 0% a todo mundo, que no va a pagar nada de su préstamo. Pero si los bancos no tienen el interés de prestar, como ha pasado en los últimos año y medio, 2 años, señores, no hacemos nada. ¿Qué hace que los bancos pareciera que tengan mejor interés en prestar? Que se ha liberado la tasa de referencia, eso sí quedó aprobado en el proyecto de ley que salió del primer debate, y bueno, yo me imagino que los bancos irán a sustentar lo bueno, lo malo y lo feo de esa tasa de referencia, de manera que
les dé el interés a los bancos de participar. ¿Y por qué te digo que el interés? En un libre mercado de oferta y demanda, ¿qué es lo que pasa? Que si hay más gente en el mercado, el que se beneficia es el cliente. Es decir, si ahora usted nada más puede ir a 2 bancos, que eran los bancos nacionales, por decirte algo, y ahora usted puede ir en vez de eso a 10 bancos o a 12 bancos, esos bancos van a competir para darle a usted mejores opciones. Por eso es tan importante que esta ley también considere los temas de los bancos. Es que ahora con esta condición difícilmente podamos ver como ocurría en años atrás, donde los bancos y las promotoras competían. Si cotizas con nosotros, das cierta cantidad de abono, nosotros te exoneramos el abono, cubrimos, nos arriesgamos. Será difícil ver este tipo de ofertas en el futuro. Y 2, para llevar a un ejemplo claro de lo que usted ha mencionado con el tope de los $3.000, es que aquí hay una afectación grave porque normalmente las parejas que buscan su primer hogar cotizan ambos en el banco. Entonces, supongamos, el salario mensual aproximadamente de un docente en el sector público oscila entre $1.800. 2 parejas de docentes, de profesionales, de clase media que pagan impuestos todos los días, va a superar el salario mensual, el ingreso mensual, los $3.600. Automáticamente quedan excluidos de la ley. Para poder aplicar debería ser de forma individual. Entonces eso genera como una... Y de forma individual posiblemente no puedas comprar una casa de $120.000, que es tu aspiración. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no vas a calificar, te vas a ir al segmento anterior. Vas a comprar una casa más chica, una casa en otras condiciones, en otras áreas. Y esa casa más chica, entonces tú vas a engrosar la cantidad de gente que compra hasta 80.000 balboas. Y el Estado al final, y es algo que tratábamos de transmitirle al viceministro de Economía y Finanzas que estaba con nosotros, entonces tú vas a tener que dar muchísimo más descuentos al final porque la masa se te va a ir al segmento hasta $80.000. Entonces, esto de los números hay que manejarlo con pincitas. Al final, yo creo que una enfermera con un profesor o un maestro con una persona que comienza a trabajar en banco, que van a tener ingresos mayores a 3.000 balboas, merece también tener ese beneficio que siempre dio la ley de interés preferencial para quien quisiera comprar una vivienda por primera vez, una sola vez en la vida. En menos de 15 minutos yo he captado la ecuación. Ojalá que los diputados en este segundo debate que tienen el poder constitucional de hacer los cambios también puedan entender este tema. Porque sí es un poco a veces complejo porque es un asunto económico, pero uno debe dejar lo político a un lado y ver las condiciones para la reactivación económica del país, qué tan beneficioso es o qué no tan beneficioso es. Lo cierto es que en la realidad hay muchas familias desempleadas, hay familias que quieren un hogar, pero las condiciones todavía no están. Hay bancos que no se atreven a asumir el riesgo porque están esperando, obviamente, la ley para saber cuáles son las condiciones de este proyecto. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría conocer su último planteamiento porque yo fui a la comisión, participé o como periodista pude captar los comentarios a favor y en contra de este primer debate y sí vi que hubo una propuesta para incluir en el interés preferencial o se habla de un proyecto de ley a futuro las casas de segundas. ¿Qué tan beneficioso es o qué tan arriesgado es que las casas de segunda también tengan interés preferencial? Mira, esta es una cuestión muy técnica, pero muy importante. ¿Cuáles son las casas de segunda? Todas las que no las que ya se vendieron, todas. Entonces, habría una gran distorsión del mercado, por un lado. Por otro lado, una casa de segunda ya es una casa con una depreciación. Posiblemente esa casa, ya los que la compraron anteriormente, ya tuvieron interés preferencial. Estarías dándole a la misma propiedad nuevamente ese mismo beneficio. Creo que ese no es el espíritu de la ley. Las casas de segunda, como les digo, tienen depreciación. Acuérdense que antes de ir al banco, el banco le hace un avalúo de su vivienda, ya tiene una depreciación, ya tienen que hacérsele cambios, en fin. Creo que hay otras cosas que podemos hacer con el mercado de casas de segunda que pueden ayudar a que se vendan mejor las casas. No estoy eliminando el tema de que se puedan vender con algún beneficio esas casas. Lo que estoy diciendo es que esta no es la ley para eso. Esta es una ley que se hizo para la primera casa, la primera vez, una sola vez. Y yo creo que eso tenemos que dejarlo muy claro. Y yo tal vez mi único llamado sería hacer una reflexión profunda de
lo que nos convirtió en el país de América Latina con más dueños de su vivienda. Fueron leyes como esta. Nosotros aquí tenemos que desligarnos de la parte política, de la parte ideológica, de la parte populista, de la parte mercantilista, y aquí tenemos que comenzar a pensar en los ciudadanos. Si 92 de cada 100 familias que el año pasado compró su casa, la compró porque tuvo interés preferencial, por favor, pensemos en esas familias de aquí en adelante, más que en mis propios sentimientos o en mis propias ideologías, y pensemos en la gente. Oiga, hay diputados que tienen la conclusión, que llegaron a la conclusión en ese debate, que las promotoras solamente entregan casas sin carretera, sin servicio de electricidad, sin servicio de agua potable, porque también como que estaban en contra de los proyectos. Bueno, estar en contra del proyecto y decir eso, yo invitaría a que visitaran los proyectos que cumplen con todas las normas constructivas de la República de Panamá. Quien tiene que dar agua es el IDAN, quien tiene que construir calles es el MOP, pero aún así nosotros los promotores lo hacemos, construimos, invertimos en esas infraestructuras, y ahora lo que nosotros nos unimos a la gente, el mismo problema. Señores, a los que le toca dar agua, que cobran el recibo, que la den, y al final... A mí me describían eran los asentamientos espontáneos, no las barriadas formales. Así que, ojo con eso, que la gente necesita su vivienda. Agradecemos a Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda, por su participación en Radiografía. Esperemos que la Asamblea cumpla con su palabra, que el miércoles se dé la discusión en el segundo debate y que se pueda analizar a profundidad esta ley que tendrá un impacto en la economía panameña. Son las 7:57 minutos. Hago una pausa. Regreso en segundos.